harán vencer al enemigo. El anime, una palabra que se ha vuelto de uso cotidiano en nuestra época, la cual se ha convertido en una de las expresiones artísticas más populares de la última década. Su alcance ha sido tal que ha desatado uno de los movimientos culturales más reconocidos en años recientes, desatando todo un movimiento cultural enfocado a lo relacionado con la animación japonesa. Pero, ¿qué ha significado el anime para aquellas generaciones que crecieron viendo aquellas producciones orientales? ¿Qué es el anime? Bueno, rigurosamente es animación japonesa, pero cada quien puede darle una interpretación, un significado dependiendo de qué tan importante o tan irrelevante sea para cada quien. Pero para mí el anime es una forma de expresión que abrió muchas puertas, que me permitió ver muchos escenarios y también estar en un mundo de aficionados que comparten el mismo interés. Para mí, este estilo de animación de Japón ha significado un parteaguas y una gran fuente de inspiración porque las historias eran más complejas, los personajes eran más bonitos y tenían otro trasfondo. Era algo completamente distinto a lo que conocíamos. Por ejemplo, no era lo mismo ver a lo mejor una historia tipo G.I. Joe, donde al terminar los personajes se reían de algo que yo no entendía de qué se estaban riendo, a una historia muy bien construida con personajes hasta estéticamente bonitos y con mucho color o con otro tipo de movimiento. Para mí de verdad fue un cambio refrescante y sobre todo una enorme fuente de inspiración para después hacer muchas otras cosas. ¿Por qué me gusta el anime? Porque es genial. Porque me parece que es el epítome del desarrollo creativo, técnico y artístico de el cómic japonés. Es una técnica distinta a la animación occidental que hace que los personajes tengan mucha más fuerza, mucho más carisma, que su personalidad se expanda, y creo que por eso me ha gustado mucho el anime, no por encima del resto de la animación, pero tiene un lugar muy especial en mi corazón, porque como muchos comencé a ver anime desde muy joven, desde muy pequeño. Entonces estas imágenes mucho más dinámicas, mucho más brutales, debo decirlo, pues hicieron eco en mi ser. Me hicieron imaginar con aventuras en mundos lejanos, y también me enseñaron de cierta forma el significado y el valor de la amistad, del trabajo en equipo, de los valores que se sobreponen ante la adversidad y ante cualquier reto. Vaya. El anime se convirtió al paso de los años en uno de los géneros favoritos del público de todas las edades, gracias a sus múltiples temáticas y géneros, que van desde la acción, drama, ciencia ficción hasta el terror. Pero, ¿cuál fue el origen de este estilo de animación único que tanto ha fascinado al público a través de las décadas? Todo empieza con el manga. El pergamino más antiguo es del siglo XII y eran conocidos como los pergaminos de animales, los Chou-Jiga. Estos eran dibujados por el obispo Toba, y estos eran dibujos de animales que representaban a los humanos, especialmente a los ricos y poderosos, y estos tenían la intención de ser una sátira netamente. El manga moderno, tal como lo conocemos hoy,
no se desarrolló sino hasta principios del siglo XX. El anime tiene sus orígenes en las formas tradicionales japonesas que se remontan, como ya dije, en el siglo XII. Los monjes budistas creaban pergaminos con historias, con secuencias de dibujos que formaban una narración, que formaban una historia. Los temas más socorridos eran la naturaleza, la sátira y pues podían ser muy cómicas, podían ser muy graciosas. Estos dibujos de pronto se convirtieron en una forma de arte conocida como Otsu-e, llamada así por la ciudad Otsu, donde surgieron en ese entonces. Después vinieron las ilustraciones conocidas como ukiyo-e, que se traduce como imágenes de un mundo flotante. Las ukiyo-e se tallaban en bloques de madera y luego se imprimían en papel. Las escenas representaban el mundo de Yoshiwara, un distrito lujoso y rico en la ciudad capital de Edo, que hoy conocemos como Tokio. La exhibición de la vida nocturna de la ciudad a través de esta forma de arte, tal como se contaba en ilustraciones estilizadas, influirían en el arte del manga siglos más adelante. El manga en sí surge a principios del siglo XIX. El término fue acuñado, el término manga, por el artista Katsuhira Hokusai, creador de la pieza llamada La Ola Kanagawa. Poco tiempo después, libros narrativos de ilustraciones secuenciales se empezaron a hacer muy populares. Estos serían los precursores del manga moderno y con el tiempo el anime que conocemos actualmente. A principios del siglo XX los dibujos animados se habían vuelto populares en el público japonés, tanto en la forma de revistas como en libros. Esto coincidió con un aumento en las tasas de alfabetización entre los japoneses, lo que permitió que se utilizaran imágenes y palabras en el manga, tal como se hacía con los cómics occidentales. El público japonés había disfrutado durante cientos de años de espectáculos en vivo como espectáculos de marionetas, el teatro kabuki y los espectáculos de las linternas mágicas. Estas linternas mágicas eran proyectores que tenían secuencias, fotogramas, en las cuales veías que la imagen se movía. Los primeros cines se abrieron por el año de 1903 y las primeras películas animadas llegaron solo un par de años después de eso. En el año 2005 se encontró un antiguo rollo de dibujos animados japoneses que ahora se cree es el primer ejemplo de anime, conocidos como Katsudo Shansin, o foto de actividad o película. Esta animación de 3 segundos muestra a un niño con un traje de marinero escribiendo las palabras Katsudo Shansin, aunque es imposible saber exactamente cuántos años tiene este anime, pero en general se estima que ha de ser del año de 1907. Durante los primeros 10 a 15 años del cine en Japón, las películas de animación que se exhibían en el público en su mayoría eran creaciones extranjeras. Finalmente, en 1917, Japón vio llegar a los cines las primeras animaciones. Uno de los primeros cortos de anime conocidos fue Nakamura Gatana, es la espada sin filo, que duraba unos minutos y contaba la historia muy divertida de un samurái tonto que compra una espada defectuosa sin filo. Esa era toda la historia. En la década de los años 20, el negocio del anime recibió un impulso inesperado gracias al financiamiento del gobierno. Se contrató a cineastas para producir cortometrajes animados con contenido educativo y propaganda para su exhibición en todo Japón. Muchos creadores influyentes del anime comenzaron de esta manera, como Mitsuyo Seo y Kenzo Masaoka. A principios de la década de 1930,
El anime era una forma de entretenimiento bien establecida y muy popular, muy popular en Japón. La película Chagama Hondo, la danza de los Chagamas en 1934, dirigida por Kenzo Masaoka, fue la primera película realizada íntegramente con animación por celuloide y recibió elogios generalizados. La otra película, Chikaranto Onna yo no Naka, El mundo y el poder de las mujeres, también del mismo director Masaoka en 1933, fue la primera película en la que se presentaron actores de doblaje e incluso tenía comentario social. El gobierno japonés financió cortometrajes de este estilo de anime con fines, como ya dije, de propaganda y de educación, y esta financiación permitió que futuros cineastas adquirieran experiencia y fama en la industria del anime. Entre estos grandes nombres está Mitsuyo Seo y Kenzo Masaoka, como ya había dicho. Durante la Segunda Guerra Mundial, en el auge del nacionalismo y la propaganda influyó mucho en la industria del anime. El gobierno japonés presionó a los artistas de anime para que produjeran obras que fueran nacionalistas y patrióticas. La censura aumentó considerablemente y los cineastas que se negaban a producir a favor del gobierno a menudo eran expulsados de la industria o incluso arrestados. Las películas patrocinadas por el gobierno realizadas durante la guerra a menudo mostraban a soldados japoneses habilidosos triunfando en la batalla y derrotando a enemigos extranjeros. Los esfuerzos de propaganda en tiempos de guerra proporcionaron incluso un impulso adicional a la industria, promocionando largometrajes de anime de grandes nombres. El anime también se vio fuertemente afectado por los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki en 1945. Este nivel apocalíptico de destrucción proporcionaría un tema explorado en el anime durante décadas, reiteradamente, muchas veces dándole vuelta a todo lo que sucedió. Incluso hasta en piezas de anime moderno. Las historias sobre la guerra y su impacto en civiles inocentes se retratarían en películas como Tumba de Luciérnagas y Barefoot Gen. Después de la derrota japonesa en la Segunda Guerra Mundial, comenzó una ocupación occidental y cultural que duraría hasta 1952. Más de 1 millón de soldados estadounidenses y británicos estuvieron presentes en Japón de posguerra, lo que generó una muy fuerte influencia y control occidental sobre la industria del anime. Durante esta época, las fuerzas de ocupación desalentaban la producción de anime que hablara de guerra o que retratara a las fuerzas japonesas de forma positiva. A diferencia de las producciones en tiempos de guerra, el anime de posguerra, financiado por las autoridades de ocupación, a menudo incluía propaganda pro-estadounidense y pro-demócrata o democratic. Sin embargo, la influencia occidental de Japón también significó innovaciones e inspiración en estilos de dibujo animados extranjeros. Esto llevó a un auge del anime en los años 40 y 50, cuando los creadores exploraron nuevos métodos de narración y se liberaron temas nacionalistas de Japón en tiempos de guerra. Los estudios de anime también comenzaron a aparecer durante esta época. El más notable fue el Toei Doga, hoy día conocido como Toei Animation. Fundado en 1956, cuando la compañía Toei compró una compañía de animación. El propietario se inspiró en Blancanieves y los 7 enanos de 1937 y se propuso convertirse en el Disney del Este. Este influyente estudio produciría más tarde animes icónicos, títulos como Dragon Ball, Sailor Moon, Digimon y One Piece actualmente. En 1958, Toei Doga estrenó el primer largometraje en color,
La hechicera de la serpiente blanca o Panda y la serpiente mágica. La película estaba basada en una conocida leyenda china y representó un éxito para Toei. El estudio pronto comenzaría a lanzar nuevos largometrajes de anime cada año, contratando futuras leyendas del anime como Takahata Isao, Hayao Miyazaki. ¿Les suena? Más tarde fundaría Estudio Ghibli. Los primeros mangas en ser adaptados al anime fueron los dibujados por Tezuka, quien no solo se dedicó a ser mangaka, sino que también fue animador. Fundó su propio estudio de animación, Mushi Production. La primera serie animada en ser transmitida en la televisión japonesa fue Mitsu no Hanashi, en 1960. Inspirado por las películas de Disney, Tezuka creó Astro Boy, Tetsuwan Atomu. La obra más famosa de Osamu Tezuka, seguramente lo saben, es Astro Boy. Cuenta la historia de un joven androide, robot, con emociones humanas, que vive en un mundo futurista donde los humanos y los robots coexisten. El manga y el anime icónicos de Tezuka exploran cuestiones sobre cómo la tecnología podría influir en la sociedad y las tensiones potenciales entre robots y humanos. Esto marcó la invención del género mecha en el anime de la ciencia ficción y los robots, la cual se emitió por primera vez en 1963. Esta serie fue pionera en el uso de técnicas de animación limitadas para reducir costos. También introdujo al mundo la estética y narrativa características del anime, tal y como la conocemos hoy en día. Un año después, en 1964, XHGC, propiedad del ingeniero Guillermo González Camarena, el creador de la televisión a color, adquirió los derechos de la reproducción de Astro Boy, emitiéndolo el 20 de agosto de 1964. Así, Astro Boy se convirtió en la parte de la infancia de muchos niños que vieron con asombro las aventuras de un pequeño niño robot que, con su valor e inocencia, protegía a los humanos. Curiosamente, el primer anime en tener doblaje latino fue Tetsujin 28 Go, el cual fue doblado en México para posteriormente ser transmitido en Perú en la década de los 60. Para 1969 se lanzaría Kimba, el León Blanco, y más adelante Speed Racer, mejor conocido como Meteoro, en 1971. Ambas producciones fueron lanzadas primero en España, convirtiéndola en la puerta del anime que posteriormente se transmitiría en América Latina, ya que muchas de estas series eran adquiridas por las casas productoras españolas para después ser lanzadas en América Latina. En la década de 1970, el anime se habría entrelazado con la industria de la televisión. Las preocupaciones presupuestales pusieron restricciones a las habilidades artísticas de los creadores, mientras que la comercialización y el patrocinio de las empresas de juguetes se convirtieron en un aspecto importante para la producción de anime. Entre las obras de anime más establecidas en los años 70, Candy Candy, Mobile Suit Gundam, Lupin III, Heidi, la chica de los Alpes, creada por los futuros fundadores de Estudio Ghibli, Hayao Miyazaki e Isao Takahata. Durante la década de los 70, varias producciones de anime comenzaron a emitirse en América, encantando a los niños de la época, con series como Mako la Sirena, Tritón, Kimba el León Blanco y Kamui, el ninja desertor. Sin embargo, fue hasta finales de la década cuando la animación japonesa alcanzó su primer auge significativo en América, con series como Meteoro, El Grand Prix, Candy Candy, Heidi y Remy.
las cuales se convirtieron en los favoritos de la televisión. Para finales de la década de los 70, llegaría un anime que generaría la primera gran oleada de animación japonesa en América Latina. El día 2 de marzo de 1979, la Universidad de Chile Televisión transmitió por primera vez en América el anime que marcaría un hito en el mundo de la animación, Mazinger Z. Basado en el popular manga creado por el inigualable Go Nagai, este anime revolucionó la televisión en América Latina, donde el público infantil estaba acostumbrado a caricaturas sin continuidad. Mazinger Z ofrecía personajes y una historia en constante desarrollo, lo que fascinó a los pequeños espectadores. En México, Mazinger Z hizo su triunfal aparición en 1984 con el mismo éxito. Stickers, cuadernos para colorear y figuras de plástico barato inspiradas en el Gigante de Acero se convirtieron en los tesoros de los niños de aquellos años. En la década de los 80 llegaría el Festival de los Robots, anime distribuido por Sid Media, el cual era un programa infantil que incluía una recopilación de 4 series de anime del género mecha: El Vengador, El Gladiador, Super Magnetron y El Galáctico. Estas series se emitieron en la televisión peruana y posteriormente en Chile, Argentina y Colombia, convirtiéndose rápidamente en una de las más queridas por la fanaticada infantil. Los niños de la época pedían más y más de estas producciones, lo que llevó a la llegada de nuevas producciones de animación como El Puyo de la Estrella del Norte y Capitán Harlock, conocido como Capitán Raimar, las cuales fueron transmitidas en países como Perú, Chile y Argentina. Durante este periodo, series de anime como Sandy Bell, Las Aventuras de Gigi y Lala Bell deleitaron a los niños con historias llenas de color y aventuras. A mediados de los 80 llegarían series como Voltron en 1985 y Robotech, la adaptación de Macross en 1987. A diferencia de Mazinger Z, contaban con juguetes y figuras de acción, lo que hizo que los niños los desearan a toda costa. Los robots del bien están aquí, como tú los querías. ¡Salva el honor! ¡Contraataque! Forma tu colección de robots, una exclusiva de Matchbox. Pronto llegará a ti el verdadero defensor del universo, Voltron de McFly. Solo hay un Voltron superdotado, Voltron computarizado. En su unidad de control lo puedes programar para que dé vuelta a la izquierda, siga de frente, gire a la derecha y aún dé vuelta en el último momento. Voltron va a cualquier lado en busca de peligros escondidos. Recuerda, muy pronto Voltron de McFly, el verdadero defensor del universo. En México tuvimos anime desde mucho tiempo atrás, desde antes, desde los años 80 y quizá de finales de los 70 ya teníamos animaciones japonesas transmitiéndose en televisión nacional. Recuerdo simplemente en los 80 que se transmitía en Canal 5 Señorita Cometa, Astro Boy, Fuerza G y Meteoro, Fantasmagórico, obviamente Mazinger Z, Candy, Remy, Heidi. En la década de los 80s marcó el comienzo de lo que comúnmente se conoce como la edad de oro del anime. Los programas de géneros de robots con superpoderes y óperas espaciales dominaron este periodo, este último muy influenciado por el éxito de la Guerra de las Galaxias en los Estados Unidos. La década de los 80 terminó con una nueva generación de niños y jóvenes apasionados por el anime, deseosos
de ver nuevas producciones. En ese momento el anime japonés era la fuerza dominante en el mundo de la animación. Títulos de anime innovadores como Akira en 1988 comenzaron a apuntar a adultos con temas maduros y violencia. El anime para adultos creció en popularidad con la invención de la grabadora de video, lo que permitió a los creadores ofrecer contenido directo en video, evadiendo la censura de los canales de televisión. La generación de niños que se habían enamorado de Astro Boy en los años 60 era ahora una audiencia adulta de amantes del anime. Miles de fanáticos acudían a ver películas de anime de larga duración, lo que inyectó un impulso económico muy necesario para la industria. Sin duda, el estudio de anime más influyente en esta llamada época de oro de la animación japonesa fue Estudio Ghibli. Durante la década de los 80, cuando la subcultura de los otaku comenzó a desarrollarse en Japón, el término otaku describe el nicho cultural de fanáticos del anime, del manga, los videojuegos y las computadoras en Japón por ser los más relevantes, pero también hay otakus en áreas de deportes, aficiones, hobbies, etc. Es decir, una persona muy clavada en cierto tema. La década de 1980 fue un periodo de innovación basada en el prueba y error del anime japonés. Se crearon nuevos géneros, el anime se incorporó al mundo de los videojuegos y se produjeron ambiciosas películas experimentales con muchos éxitos y también con muchos fracasos. La década de los 90 trajo una revolución en el mundo de la animación, tanto americana como japonesa, pero no fue sino hasta una fría mañana de noviembre de 1992, cuando niños y jóvenes de México quedaron impactados por el anime que desataría lo que se conoció como el boom del anime en México. Ese día se estrenó Saint Seiya, una animación producida en 1986, pero que llegó a tierras aztecas hasta 1992. Este anime fue transmitido originalmente en Francia, donde fue todo un éxito. Poco tiempo después llegaría a España, convirtiéndose en uno de los animes más populares de la época. Su icónica canción, que conocimos en México y en América Latina, La Canción de los Héroes, era una adaptación española del opening original creado en Francia. Niños y jóvenes esperaban ansiosos cada sábado un capítulo nuevo de Caballeros del Zodiaco, transmitido por Canal 13 de Imevisión. De inmediato, la serie se convirtió en todo un fenómeno en México. En la segunda mitad de los 90, comenzamos a llamarles a estas caricaturas anime. Antes no les llamábamos así, eran caricaturas. Entonces se marca un antes y un después. No solo en la palabra, no solo en el término, sino en toda la concepción. ¿Por qué es anime? ¿Por qué no son caricaturas como todas las demás? Porque estas series animadas son hechas en Japón y tienen todo un background impresionante, todo un contexto cultural, artístico muy complejo. Entonces, anime. Ahora, fue tanta la influencia que las cadenas de televisión cambiaron no solo sus programaciones, sino que también cambiaron en su forma de pensar, de cómo llegarle a la gente, de cómo llegarle a los niños y a los adolescentes. El anime motivó estos cambios mediáticos en México. Para los 90 ya teníamos una segunda cadena de televisión, TV Azteca, que para destacar abre la primera barra infantil con base al anime. Esta barra infantil se transmitía los sábados y se llamaba Caritele. En esta barra nos transmitieron por primera vez Caballeros del Zodiaco y Sailor Moon. Series obviamente dirigidas a los niños y a las niñas. Y bueno, fue un boom. Fue un señor madrazo.
porque por primera vez estábamos viendo en sábados, horario matutino, personajes con superpoderes cósmicos, golpeándose, peleando, sacando sangre, matando, y unos niveles dramáticos impresionantes. Que si bien ya teníamos drama con Remy o Candy, aquí eran niveles distintos porque involucraba la violencia, pero una violencia encaminada a salvar el mundo, una violencia encaminada a rescatar a nuestros amigos, a salvar a la princesa Athena. Esto con los Caballeros del Zodiaco. Con Sailor Moon, igual, salvar al mundo, castigar a los malos con el poder de la luna. Y pues teníamos una nueva generación de héroes que comenzaron a competir contra los héroes ya establecidos, contra los héroes de DC, de Marvel, que llevaban años en los puestos de periódicos y en los canales de televisión. Y pues Caballeros del Zodiaco y Sailor Moon llegaron a competir directamente con estos productos, ¿no? Imevisión no tardó en ver las posibilidades y rápidamente creó un programa sabatino, Caritele, conducido por Adriana de Castro, donde los niños y jóvenes podían ver más producciones, tanto americanas como japonesas. En la década de 1990 fue un periodo de experimentación en el anime que produjo una generación de series de televisión icónicas que siguen siendo queridas hasta hoy en día, como Sailor Moon, Dragon Ball, Pokémon. Entre ellas, Guerreras Mágicas, Senki, Slam Dunk y la visión de Scaflowne. La competencia, Televisa, también se puso manos a la obra, trayendo Dragon Ball, Pokémon, Supercampeones, Street Fighter 2B, Dragon Ball Z, Mikami la Cazafantasmas y la controvertida Ranma y Medio, que en más de una ocasión fue objeto de críticas por parte de asociaciones de padres de familia y sectores conservadores de la población. Cuando digo que el anime cambió la forma mediática de México, lo digo porque comenzó TV Azteca con esta barra infantil. Televisa no se quedó atrás y trajo Dragon Ball, trajo Ranma y Medio, pues obviamente para hacerle la competencia, para responderle a su competencia, a TV Azteca. Y también fue un boom, fue un señor madrazo el que viéramos por primera vez el anime que revolucionó la forma de contar historias en Japón, Dragon Ball. Conocimos un niño chiquitito con cola de mono, super fuerza y una inocencia maravillosa. Ranma, que les digo, un personaje que cambia de hombre a mujer, de mujer a hombre con mojarse, ¿no? Y todas las situaciones que de esto derivaron. Tal fue la urgencia de hacerle la competencia a TV Azteca que Televisa transmitió estas series sin pasar por el censo. ¿Cuál es el censo? La censura. Hay personas todavía encargadas de ver estas series antes de transmitirse y pues levantar la mano, hacer anotaciones de oye, hay escenas muy subidas de tono, pasa esto, pasa lo otro, entonces hay que quitar, ¿no? Bueno, se les fue Dragon Ball, se les fue Ranma. Entonces los niños de esa época, yo ya no era tan niño, pero los niños que llegaban de la escuela para ver estas series se fumaron los atributos de Ranma y los atributos de Bulma. Obviamente esto generó un escándalo mediático, un escándalo social,
generó un revuelo no solo entre los niños, no solo entre el público al que iba dirigida estas producciones, sino a los papás. Oficialmente, la revolución del anime había comenzado de una manera diferente a la de la década de los 80. Los 90 trajeron grandes innovaciones, entre ellas la aparición del Internet. Fue gracias a este medio electrónico que se tenían noticias actualizadas sobre las nuevas producciones de anime que se desarrollaban en Japón. En esa época eran sumamente populares foros de Internet y las salas de chat, donde los fans de animación nipona compartían los avances de las más recientes animaciones de la Tierra del Sol naciente, creando una comunidad llena de entusiastas por el anime. La popularidad del anime alcanzó tal magnitud que se comenzaron a publicar revistas especializadas con las novedades de nuestras series favoritas. Eso fue allá de 1985, antes de los terremotos, de los sismos que golpearon duramente a México. Y entonces estaba Macros o Robotech, que es la versión que nos llegó en la América Latina. Y había una barra en Canal 5 de animación japonesa que era muy distintivo en cuanto a sus características. Las aventuras de Gigi, Sandy Bell, y como ya te mencioné, estaba Macros. Entonces eso empezó a originar, a buscar y a sacar las antenas y estar muy atento de otras cosas que fueran apareciendo en el horizonte, y como no había suficientes, había que hacer algo para que se tuviera toda esa información y empezar a crear una estructura, juntarse con personas, crear una publicación, ver que había más gente afín, pero que no había un medio central, no había un polo al cual acercarse. Entonces así fue como surgió esta revista. Bueno, en esa época, cuando te empiezas a juntar con otras personas que comparten tus afinidades, luego vas descubriendo a otras personas en otros países, pero cuando también encuentras que hay aficionados en Japón, ahí fue donde se empezó a tejer el puente de comunicación y de información, y estar obteniendo las revistas más comunes en Japón, donde ellos ya tenían sus canales de información, y traerlo acá para nosotros enterarnos de qué es lo que había y editorializar y retratar la información para poderla presentar en la revista para nuestro consumidor. El hablar de series que no existían en México y que no existían en la televisión era despertar el apetito de muchos lectores que querían conocer mucho más. Entonces ahí estuvo la inspiración. Fuimos un canal de comunicación, fuimos un referente de todo lo que ha sido la información de la animación japonesa. El anime generó una nueva forma de expresión. La creciente popularidad del anime, combinada con la segunda resurrección del cómic americano, desencadenó una revolución cultural sin precedentes. Este fenómeno no solo capturó la imaginación de millones de fanáticos, sino que también forjó un nuevo legado en el mundo del entretenimiento. Así, seríamos testigos de la llegada de algo completamente diferente: las convenciones de cómics, las cuales emergieron como santuarios para los amantes del anime, cómics y videojuegos. Estos eventos se convirtieron en lugares mágicos donde los fanáticos podían adquirir productos coleccionables, películas y todo lo relacionado con sus pasiones. Y fue gracias a dichas convenciones y a la aparición del formato casero de video, el VHS, que muchos fanáticos del anime conocieron producciones que no habían sido emitidas en América, como Ghost in the Shell, Macross Plus, Record of Lodoss War, Ninja Scroll o las primeras OVAs del anime Bubblegum Crisis, al igual que un sinfín de títulos que nunca llegaron oficialmente a América y que solo podían adquirirse en las convenciones o en las múltiples tiendas especializadas que nacieron gracias al auge del anime japonés. En términos de anime para adultos, la década de los 90 vio el controvertido Neon Genesis Evangelion en 1995, que atendía y criticaba la cultura otaku. Evangelion presentaba temas para adultos maduros y mucha violencia, lo que provocó un aumento de la censura televisiva que afectaría a otros programas de temática para adultos como Cowboy Bebop a finales de los 90.
Otro ejemplo popular es Ghost in the Shell, 1995, que serviría de inspiración para la icónica película estadounidense Matrix, producida 4 años después. Si notan, hay influencias. A veces Disney influenciaba la industria del anime, a veces la industria del anime influenciaba la industria cinematográfica. Es válido que unos vean a los otros, tomen lo mejor y lo adapten. Las convenciones de cómics también dieron vida a un movimiento vibrante y colorido, el cosplay. ¿Qué anime o videojuego te impulsó a hacer cosplay? En mi caso fue el videojuego de Street Fighter 2 y ocurrió de la siguiente manera. Resulta que con unos compañeros de la escuela que sabían que me gustaban los videojuegos, fuimos a este local después de clases para echar unas retas y en ese entonces no conocía yo mucho el juego, obviamente era nuevo, entonces después con mucha suerte de principiante derroté a algunos de esos compañeros y me emocioné. Estaba yo tan motivada, tan encantada de que un personaje femenino, una niña, pudiera estar al nivel de los peleadores hombres y que tuviera todo para incluso derrotarlos, no nada más estar al mismo nivel que ellos, pero hasta derrotarlos. No, pues estaba yo súper eufórica y dije, es que yo quiero ser como ella. ¿Quién es esa niña? Me dijeron, es Chun-Li, pero tú nunca vas a poder ser como ella. Lo tomé un poquito como reto incluso y me dispuse a hacer con mis propias manos, sin saber nada de costura, mi traje. Estaba yo tan emocionada y tan motivada a querer ser como ella, seguir su ejemplo, a ser una mujer fuerte, que desde entonces es mi heroína. Y a la fecha, bueno, ya 2024 llevo 30 años personificándola y este es su atuendo más reciente, el del Street Fighter 6. Este término, que describe a quienes se disfrazan de personajes de series, películas o animes, encontró su apogeo en América Latina a finales de los 90. Lo que comenzó como una práctica popular en Estados Unidos desde los 70, se transformó en un fenómeno cultural en nuestra región. ¿Qué retos enfrentaste al ser la primer cosplayer de México? Bueno, en mi caso inicié en 1994 con el traje de Chun-Li que yo había elaborado a raíz de esta célebre sesión de videojuegos de arcade de Street Fighter 2. Y en ese entonces la palabra cosplay ni siquiera se usaba, éramos disfrazados. En mi caso particular fue un poco más complicado porque este ambiente de las convenciones, de los cómics, de este tipo de entretenimiento estaba dirigido a un público de niños, no de niñas, entonces era todavía más complicado. Aparte de esto, en aquellos ayeres uno mismo tenía que elaborar su traje. Yo lo hice por amor al personaje, pero no tenía bases de costura realmente. Yo había visto coser a mi mamá, que en paz descanse, y para ese entonces ella ya había partido, entonces fueron más como el amor al arte y las ganas de representar al personaje, porque tampoco había tanta información como hay actualmente, no estaba el internet, no había realmente libros especializados que te dijera, curso para hacer a tu traje de Chun-Li, no existía nada, era pura imaginación y creatividad. Aparte, los materiales, si bien puedes hacer un vestido a lo mejor con piezas que ya tengas en casa y adaptarlas, como fue un poquito mi caso, no había tanto de pelucas, por ejemplo, de colores, no había tanta variedad, no habían a lo mejor el estilo y además eran increíblemente caras. Lo mismo para hacer accesorios era pues realmente impensable. Y otro elemento que también es importante mencionar, antes no se usaba tanto maquillaje, entonces uno se presentaba más o menos aprovechando sus características físicas. Eso también te limitaba un poco para qué personajes podías hacer y que te quedaran bien. Otro elemento de dificultad era que en ese entonces éramos pocos los que nos atrevíamos a hacer esto y realmente era por esa inocencia y por ese cariño a los personajes, por querer hacer un homenaje a nuestros héroes, en mi caso a mi heroína Chun-Li, pero teníamos que ser muy valientes para subirnos a un concurso de disfraces o presentarnos en un evento porque no faltaban los malos comentarios y era un volado. A veces te podía ir muy bien y tener un público respetuoso y muy bonito, o a veces también nos pasó que nos aventaban botes de refresco pues ya vacíos, los volantes que repartían los 100 bolitos nos los aventaban, los abucheos. Era complicado hacer cosplay en ese entonces cuando, insisto, la palabra no se escuchaba y poco a poco fuimos ganando terreno.
Y era bastante difícil porque igual no faltaban los malos comentarios de que nos decían que éramos los raros entre los raros. Los organizadores de convenciones vieron en el cosplay una oportunidad única para atraer más público, creando certámenes internacionales que catapultaron a talentosos jóvenes. Estos artistas invertían tiempo, esfuerzo y recursos en confeccionar disfraces impresionantes, convirtiendo cada evento en un espectáculo visual y emocional. Incluso cuando esto fue ya más aceptado por incluso las propias convenciones, que se dieron cuenta que también había gente que iba a vernos a nosotros, a ver nuestro trabajo, el amor que le poníamos a los trajes, pues surgió como una oportunidad de ambos, y nos empezaron a contratar, nos empezaron a llamar para animar a los eventos, y era aparte un escaparate para poder mostrar tu trabajo y conocer a verdaderos fans, porque antes no todo el mundo estaba metido en esto y no todo el mundo te reconocía, siempre confundían tu personaje o pensaban que te faltaba algún tornillo. Y por esto mismo, cuando yo decidí realizar mi tesis para titularme como licenciada en Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM, decidí que mi tema iba a ser sobre cosplay, y ahí ese fue otro reto, porque era un proyecto muy difícil. Hubo incluso quien pensó que se trataba de una broma, pero yo iba muy en serio. Yo quería demostrar que el cosplay es algo serio, y ahorita que es algo tan común se ve como un tema muy fácil o conocido o como una opción más, pero en ese entonces era tan desconocido y un verdadero reto para que te tomaran en serio. Por eso estoy orgullosa de que mi tesis fue la primera en su tipo y que ayudó a otras personas a impulsar sus propios proyectos y a creer en ellos. Otro de los retos fue que las personas que me encontraban en algunos eventos se dieran cuenta de que yo estaba trabajando como cosplayer, porque antes, al ser una actividad tan sui generis, tan extraña, no lo tomaban en serio, a pesar de que tenía que cumplir un horario, que tenía que realizar ciertas actividades, tomarme fotos, firmar autógrafos, que era lo que se utilizaba en ese entonces, platicar con el público, animar el evento, a veces dedicar algunas palabras entre los concursos o dar una pequeña conferencia. Y todo esto era en un horario determinado, por un tiempo determinado y con una paga determinada. Este tipo de situaciones hacían que no se viera como muy en serio el trabajo de cosplay. Sin embargo, ha ido creciendo, y orgullosamente puedo decir que he cumplido uno de mis sueños, que ha sido trabajar con Nintendo y como Capcom, como Chun-Li. ¿Cuánto tiempo te toma hacer un cosplay? Bueno, depende mucho de qué tipo de cosplay y para qué lo quieras. En mi caso, por ejemplo, no es lo mismo hacer un vestido sencillo que va a servir para participar en un grupal de una serie que me encante, que puedo sacar tal vez en 2 días, 3 días, una semana, que un vestuario como de Princesa Zelda, que va bordado, que tiene partes de armadura, que tiene cosas más complejas, que sea para un concurso nacional. Insisto, tiene mucho que ver cuántos accesorios quieres incluir, el tipo de peluca, el calzado, otras cosas que tengan que ver como la joyería, o sea, los pupilentes, diseñar el maquillaje. Ahorita todo ya es tan complejo que incluso hay personas que contratan equipos enteros y una persona se encarga de la peluca, que es casi ya un casco que te quitas y te pones. Hay quien se encarga del vestuario, lo mandas a hacer con un diseñador de modas. Y hay quien se dedica al maquillaje y te pintan toda, ¿no? Entre 2 personas. O hay quien se dedica a hacer el calzado, y hay quien se dedica a hacer los props. Entonces, aquí depende mucho de también cuánto le quieras invertir, porque puedes hacer varias versiones de un mismo personaje. Te puedes ir con un presupuesto bajo, uno medio y uno alto. Insisto, todo depende de para qué lo quieras. A mí me gusta mucho hacer mis propios trajes y también peinar mis pelucas, etcétera, porque quedan más a mi gusto. Pero en esta época ya todo se vale. El anime se había convertido en un fenómeno cultural sin precedentes, alcanzando su cúspide y cautivando a millones de espectadores. Sin embargo, todo lo que sube tiene que bajar, y en México, un programa de televisión marcaría el inicio de su irremediable caída. Fue en el programa de televisión Hablemos Claro, conducido por la periodista Lolita de la Vega,
conocido por su enfoque sensacionalista y conservador, donde el anime encontraría su irremediable final en la televisión pública. Durante una emisión, un panel de supuestos especialistas se dedicó a denostar y atacar al anime, catalogándolo como satánico y acusándolo de promover conductas inapropiadas en el público infantil y juvenil. Pero esto no es todo. Cayó en mis manos una serie de revistas que utilizan a los personajes que sus hijos y los míos ven en la televisión, como Candy, Superman, el Hombre Araña, Pokémon, Dragon Ball y demás personajes. Lo que hemos escuchado y visto es tremendo. Yo quiero mencionar dos de las sectas más conocidas que trabajan en contra de los niños. Es el movimiento de los adoradores de Lucifer. Su origen está en Venezuela, se ha extendido a varios países. Cuando se habla de Pokémon, que más adelante queremos dar más extensiva a la información, sí. Yo quiero compartir brevemente, ¿verdad? Algunos de los personajes habla de confusión. Por ejemplo, tinieblas. Estamos viendo significados de ocultismo. Estoy totalmente convencido, Lolita, que la estrategia que Satanás está utilizando en las caricaturas es cauterizar y matar la conciencia de los niños. ¿Para qué? Para que no puedan distinguir ni entre el bien ni entre el mal y puedan ser objetos moldeables, dúctiles, fáciles de mover para poder desarrollar todo este tipo de actividades. Al examinar a estos niños, nosotros como psicólogos nos damos cuenta que hay un punto común en estos niños, como un denominador común, y es el que estos niños están viendo caricaturas, están viendo programas de televisión relacionados con ¿qué? Con agresión, con destructividad, con violencia, y además programas, internet, televisión, programas de computadora con un alto grado de ocultismo incluido. Pues la verdad, al principio era como un juego, como era una secta satánica de niños, por decirlo, en este juego de la caricatura de los Pokémon, vemos que al transcurso de cada personaje de los Pokémon hay algunos que son nombres e invocaciones a demonios. De hecho, la palabra Pikachu, en un libro, en un diccionario de ocultismo oriental, la palabra Pikachu significa más poderoso que Dios. El mismo incidente que había ocurrido en Estados Unidos en la década de los 70, conocido como el pánico satánico, volvía a repetirse en los 90. Pero ahora no eran los juegos de rol los causantes de pervertir la mente de los jóvenes, sino que ahora era el anime, que con sus personajes estaban llevando a la perdición a la juventud. El programa había servido como detonante para la intolerancia de una sociedad altamente conservadora y que desconocía aquello que atacaba. No fueron pocos los incidentes ocurridos poco tiempo después de la emisión de Hablemos Claro. En México, un grupo de enardecidos padres de familia organizaron una quema de figuras de Pokémon, convencidos que era una presencia del mal que corrompía a los menores. De inmediato se organizaron centenares de papás, de padres de familia, preocupados por la salud mental de sus hijos, preocupados por el bienestar, por las buenas costumbres, las buenas maneras que estaban siendo trastocadas por estas producciones extranjeras. Fue todo un boom, fue toda una revolución social, cultural, mediática. Todo el mundo hablaba de estas series, para bien o para mal. Habían cuestionamientos de, oiga señora, ¿por qué permite que sus hijos vean estas cosas? ¿Qué cosas? Son caricaturas. No señora, pero es que hablan del diablo. Sí, comenzaron a sonar estos discursos. Es que Dragon Ball significa el diablo no sé qué. Es que los caballeros del zodiaco son satánicos. Vea, son del zodiaco. Cosas que al día de hoy son ridículas. No digo que en ese entonces no lo fueran, pero no se tomaban tan a la ligera. Había una preocupación real por parte de los padres, porque estas 4 series, Caballeros del Zodiaco, Sailor Moon, Dragon Ball y Ranma,
marcaron un antes y un después de cómo hacer televisión en México. Y me refiero a hacer televisión, de hacer competencia. Repito, TV Azteca arma una barra infantil con una presentadora, una mascota maravillosa, y pues nos soltaban estas series. Entre serie y serie, entre comercial y comercial, pues las intervenciones de Adriana de Castro y el Carisaurio, pues eran hablar sobre un poquito sobre los personajes, sobre las aventuras. Comenzaron a profundizar en las series, a profundizar en lo que estábamos viendo. Dejaron de ser caricaturas. Dejamos de llamarles caricaturas para comenzar a llamarles anime, lo que nos dio una conexión mucho más directa con los artistas japoneses. Poco tiempo después, los anunciantes retiraron su apoyo a las televisoras, ya que no deseaban verse envueltas en tal escándalo. Las series de anime que tanta alegría nos habían causado fueron retiradas paulatinamente de la programación mexicana, cediendo su espacio a producciones americanas de cadenas como Nickelodeon, Cartoon Network y Disney, entre otras. Esta última, Disney, había firmado un contrato de exclusividad con TV Azteca para transmitir sus producciones en Canal 7, entre ellos Club Disney. Se especula que el verdadero motivo del programa de Lolita de la Vega era el de denostar al anime, por el inminente acuerdo entre la televisora de la Jusco, TV Azteca, y la Casa del Ratón, Disney. Aunque el anime desapareció de la televisión pública, este continuó en la televisión por cable. Segmentos como Animax y Toonami fueron sumamente populares a finales de los 90 y principios de los 2000, pero nunca volvieron a alcanzar el auge de aquella época dorada. A principios del año 2000, el anime se caracterizó por un resurgimiento de series de animes antiguas y mezclas de estilos de animación japoneses y estadounidenses. El género de los super robots resurgió con programas como Mobile Suit Gundam, Seed, Mobile Suit Gundam 00, Gurren Lagann, Macross Frontier, entre otras. Ya para los 2000, cuando llegaron los primeros mangas, ya el librito, nos dimos vuelo en la lectura. México no había leído tanto como en estos años. No habíamos leído tanto como en estos años gracias al manga. Obvio, primero llegaron adaptaciones que se imprimían en un gran formato y que eran screenshots de las series, obviamente a color, y pues ya se les integraba ahí unos globitos de texto. Posteriormente, Grupo Editorial Vid trajo los primeros mangas tal cual se publicaban en Japón, y repito, fomentó la lectura como nunca. Maravilloso. Ahí está la gran influencia, la influencia del anime en México dentro de la cultura popular, porque nos hizo aspirar a más. Nos hizo aspirar a ser creadores, a ser creadoras. Y se logró. En mi experiencia laboral, tuve la fortuna de recibir muchísimos trabajos de cómic, de manga, de artistas emergentes muy jóvenes, chiquitos, niños. Pero por la influencia, por la inspiración de estas series, trabajaron en sus dibujos, en su formación artística. Hubo una formación artística que nos dejó grandes artistas ya nacionales. En la actualidad, el anime ha superado ese penoso estigma y ha encontrado en las plataformas streaming una nueva forma de seguir difundiéndose por todo el mundo.
Nuevas y apasionantes producciones han cautivado a millones de fanáticos, tal como lo hicieron con aquellos niños de la década de los 80, que se maravillaron con los personajes míticos que se convirtieron en leyendas de la retrocultura. En esta última década, en el año 2010 al presente, 2024, se refleja un dominio del anime en los medios de comunicación tradicionales. Attack on Titan, del año 2013, fue anunciada como la serie de televisión más demandada del mundo en el año 2021. El programa sigue a 3 amigos que viven en un mundo en una constante amenaza de titanes gigantes y analiza cuestiones de ética y de guerra. Hoy en día, Attack on Titan se le considera uno de los mejores títulos de anime jamás realizados. Sus temas controvertidos han provocado un debate en la Constitución de Japón, específicamente el artículo número 9, que prohíbe la guerra como método para resolver conflictos internacionales. En 2020 se realizó una historia renovada de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, la película. Arrasó en taquilla. A pesar de haberse estrenado durante la pandemia de COVID, fue un trancazo, fue un éxito. Y así, una breve reseña, una pincelada de la historia de la animación. Tiene más recovecos, tiene más pasajes muy interesantes, pero hasta ahí la dejamos. Creo que esa es la gran influencia que tuvo el anime en estos años. Obviamente fueron estas primeras 4 series animadas, pero que después abrieron la puerta a muchas otras producciones. TV Azteca y Televisa se comenzaron a pelear por series. Comenzaron a pelearse con THK, con Bandai, con todas estas empresas, con Toei. Se empezaron a disputar qué series transmitir en sus canales. Este fue el boom del anime en México y sigue dándose. ¿En qué lugar quieres estar tú? ¿En quienes lo critican o en quienes se inspiran para seguir creando? Para finalizar, quiero agradecer especialmente al maestro Valente Espinosa por su invaluable colaboración para la realización de este documental, al igual que a Inglaterra Cosplay por su apoyo y disponibilidad para la realización de esta producción. De igual manera, quiero agradecer a Ángel Petka por apoyarme en la realización de este proyecto. No, que agradeces, muchas gracias a ti, y solamente me despido de tu audiencia recordándoles que nos vemos ahí donde el futuro se haga presente. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Inglaterra Martínez y soy conocida como la Chun-Li mexicana desde 1994. Este año, 2024, cumplo 30 años haciendo cosplay. Así que los invito a seguir mi trabajo. Pueden encontrarme como Inglaterra Cosplay en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube y Ko-fi. Muchas gracias. Soy Ángel Petka. Muchísimas gracias a Odelot por invitarme y espero tener más oportunidades de colaborar con ustedes. Hasta siempre. En la descripción del video encontrarán los links de las redes sociales tanto de Inglaterra Cosplay como del maestro Valente Espinosa, al igual que las redes sociales de mi amigo Ángel Petka. También quiero agradecer a todos los seguidores y miembros del canal que con sus membresías y supergracias hacen posible la producción de este material. Gracias totales. Si el video te gustó, dale like y compártelo con más amantes de la cultura retro. Mi nombre es Odelot. Nos vemos en la próxima.